actitud religiosa con relación al agua. El agua era simplemente un preámbulo de un ritualismo antes y después de la ceremonia de los sacerdotes en el templo, indicando limpieza exterior. Repito, vamos a encontrar muchos datos, pero así es el resumen total. En el Nuevo Testamento, el bautismo comienza con Juan el Bautista en el río Jordán. El bautismo de conversión y arrepentimiento de Juan el Bautista. A veces los teólogos se preguntaban, y se preguntan muchos teólogos, Juan bautizaba con agua, pero vendrá otro que bautizará con espíritu. Pero ¿y por qué técnicamente Juan utiliza esta palabra bautismo como signo de conversión? Porque Juan es el que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Quizá habían grupos que no pertenecían a la corriente judía, el judaísmo, que tenían ciertos ritos, y Juan lo asume, porque son los discípulos de Juan que reciben el bautismo de conversión y arrepentimiento. Lucas 3:3. Y aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles 19:4. El significado del bautismo en el Nuevo Testamento es que somos creyentes y somos bautizados en su muerte. Lo dice Romanos 6:3. Es decir, un morir y un vivir. El signo del agua es un signo de muerte y un signo de vida. Después, posteriormente, le explicaré por qué. Y los romanos, San Pablo principalmente, habla del resucitado para caminar en la novedad de la vida. Fíjense, el bautismo era la novedad de la vida. Romanos 6:4. En el Nuevo Testamento, Jesucristo inaugura con el bautismo, se inaugura con el bautismo la conversión en Juan el Bautista. Y de ahí en adelante, Jesucristo hace una fórmula de bautismo. Vayan por todo el mundo y proclamen que el reino de Dios está cerca. Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ya ahí hay un pequeño rito. Hay un ritualismo formulado por Jesucristo. El significado de la comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo envío y proclamen: el que se convierta y cree se salvará, el que resista creer será condenado. Hay un concepto de conversión, pero el bautismo de Jesucristo reciben el Espíritu Santo. En todo el Evangelio, en el envío que hace Jesucristo, principalmente en el Evangelio sinóptico, aparece esa figura, el envío, y el acompañante del envío, lo envío para que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien.
cronología del bautismo, así como resumido. En el siglo IV antes de Cristo, baños con agua para limpieza ritual ordenada por Dios a Israel. Lo encontramos en Levítico, en el libro de los Números, de Deuteronomio. Encontramos baños con agua para limpieza ritual ordenadas por Dios. Si el agua es la sustancia, es como la crema innata, que podemos decir, para el bautismo. La esencia del bautismo es el agua, signo de limpieza. Y fíjense, tanto en el Levítico, en el libro de los Números, hay un baño de agua para limpieza ritual, ordenados por Dios a Israel. En el año 2000 antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo, los rituales de inmersión, es decir, sumergirlo en el agua, tanto en el templo, el segundo templo de Israel, aparece esa simbología. Se sumergían personas y también cosas como parte de la interpretación de los fariseos de la ley. Ustedes recuerdan la piscina de Solit, que la gente iba al agua dando vuelta y se tiraban para la limpieza exterior, para sanarse. ¿Y quién me ayuda para que yo me tire en el pozo, en el lugar de la limpieza? Todo está una sintonía con la limpieza. Limpieza exterior, al leproso, al que tiene la piel enferma, todo indica exterioridad. Que el primer concepto del bautismo y la primera plataforma del bautismo que podemos descubrir tanto en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento era la exterioridad, la limpieza exterior. En el siglo I después de Cristo, completan el agua para el perdón de los pecados, con el arrepentimiento previo, como preparación al bautismo de Jesús, por Juan el Bautista. Encontramos en Lucas 3:3, Jesús fue bautizado así. El bautismo de los apóstoles ordenado por Jesús, ya con la fórmula, nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, en Mateo 28, 19, 20, para el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Así que en el bautismo ya indicado por Jesucristo se encuentra ya la presencia del Espíritu Santo. He marcado, hay una marca que es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Fíjense, ya para el siglo II después de Cristo, tiempo de enseñanza previo al bautismo, los candidatos, ya en el siglo II, vivían lo que se llamaba el catecumenado, los catecúmenos. Solo ellos se bautizaban. Pero hay datos de Tertuliano
y de varios historiadores eclesiásticos que dicen, y le voy a explicar, que en el siglo I y en el siglo I hasta el siglo IV hay bautismo de infantes, de niños pequeños. Eso está comprobado, que hubo una discusión. El bautismo trinitario sumergido 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Casos especiales: derramamiento de agua en la cabeza en caso de falta de más agua o de enfermedad mortal. En pena de muerte, se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ubicado en el siglo II, para que ustedes vean y observen. Muerte de los catecúmenos antes de ser bautizados, salvo por el bautismo de sangre. El martirio de sangre eran aquellos que eran perseguidos y morían en la persecución. El bautismo infantil, registrado: padres de familia cristiana bautizadas a sus hijos pequeños porque se estaban muriendo, pensaban que irían al infierno. De ahí que viene la raíz específica. Pero si ustedes ven alguna parte en el Nuevo Testamento, en algún evangelio, que había familia entera que se bautizaban. El caso de Cornelio, que toda la familia se bautizó. La fórmula de Jesucristo se utilizó. Pero había niños ahí, habían jovencitos, y todos se bautizaban. La mortalidad infantil era altísima. Había muchos niños y niñas que morían. Y a veces lo bautizaban en pena de muerte, en peligro. Así que el bautismo infantil está ubicado en el siglo I y siglo II de la era cristiana. Y después existían el catecumenado. ¿Qué era el catecumenado? Era un proceso de fe que se comenzaba generalmente en el tiempo ya posteriormente en la Cuaresma. El primer domingo de la Cuaresma había un rito de acogida. En otro domingo había un rito que lo ungían con el hoyo de los catecúmenos. No, así no voy a decirlo cronológicamente. Había otros ritos que le entregaban el Padre Nuestro. Había otros ritos que le entregaban el credo, que lo tenían que decir de memoria. Y una valla de pasos hasta llegar a la vigilia pascual, que los sumergían en el agua y eran bautizados. Y fíjense, cuando en el proceso de los catecumenados participaban hasta la liturgia de la palabra, el catecúmeno. Y cuando comenzaba la Eucaristía, salían de la Eucaristía, del templo o de la reunión eucarística del sacramento, porque todavía no podían participar, porque no eran cristianos. Estoy hablando ya de adultos, para que ustedes observen que todo era un proceso de acompañamiento, de participación, de formación, porque el catecumenado lo formaban y cada paso tenía una formación seria. Y de ahí que viene, por ejemplo, Kiko Argüello dice, bueno, este niño fui bautizado desde pequeño, pero no viví mi catecumenado. Y
y ellos comienzan así lo que se llama un proceso de fe ya adulta y tienen sus ritos constantes que son cosas de ellos, pero ellos tratan de vivir ya el catecumenado adulto porque los padrinos, las madres, los padres se hacían responsables de enseñarle la fe a los niños. Pero muchos padres y padrinos se descuidaban. Y por eso le llaman comunidades neocatecumenales, porque es recordar todos los pasos que hacían el adulto para introducirlo a la fe, para introducirlo como hijo de Dios, miembro de la iglesia, que participaba en la comunidad. Y así sucesivamente. En el siglo III, San Hipólito, 2015 después de Cristo, y Orígenes, en el 254 después de Cristo, defienden el bautismo infantil como si fuera una tradición dada por los apóstoles. Fíjense, ya había sus contradicciones. Habían teólogos de aquel tiempo que no estaban de acuerdo con el bautismo de niños, pero habían, en el caso de Orígenes y de Hipólito, defienden el bautismo infantil como si fuera una tradición dada por los apóstoles. Cipriano en el 258 después de Cristo encuentra una razón teológica para el bautismo infantil. ¿Qué encuentra este personaje, Cipriano, en el 258 después de Cristo, a nivel teológico, para el bautismo infantil? El pecado original de Adán, que posteriormente lo va a asumir San Agustín. Lo que comenzó como bautismo de emergencia, que era, como le dije, que estaban muriéndose, los niños se morían por enfermedad, se volvió una práctica regular en la iglesia. El bautismo de niños. Es decir, que eso no es algo del siglo XVI, del siglo XVII, sino con el mismo inicio de la iglesia desde el siglo I, siglo II. Hay estudio y con prueba evidente del bautismo infantil. En el siglo IV, el cristianismo se vuelve una religión legal. En el 313 después de Cristo, y luego legal, una religión legal, y luego oficial en el 391 después de Cristo en el Imperio Romano, en la iglesia occidental. Cuando yo digo oficial, es que es aceptada por el Estado y no anda clandestino con Constantinopla. No es que con Constantinopla está el origen del cristianismo, no. El origen del cristianismo está desde el propio cristiano, porque en Antioquía, en el siglo I, le llaman cristianos ya a los seguidores de Cristo. El bautismo infantil se vuelve lo normal. San Agustín, en el famoso concilio de Cartago, dirigido por San Agustín, condena todo el que rechaza el bautismo infantil. La iglesia del Oriente también bautizaba niños, pero por otra razón
para la membresía de la iglesia, no por esa necesidad espiritual. En el siglo 13, aproximadamente en el año 900, años después, la Iglesia Católica separa el bautismo de la comunión, mientras que la Iglesia Ortodoxa la mantiene unida. Aquí comienza lo que se llama la iniciación cristiana. La iniciación cristiana. ¿Qué le quiero explicar con esto? Que el bautismo tiene su fuente, su origen, desde el siglo I hasta la época contemporánea. Tiene su origen. Ahora bien, partiendo ya del siglo XVI, con Martín Lutero, se produce un cambio en toda Europa. Hay una separación, se produce el gran cisma, y la iglesia cristiana, distintas iglesias cristianas, comienzan a tener modalidades diferentes del bautismo. El bautismo de adultos, generalmente el evangélico, es de corriente diferente. La iglesia anglicana mantiene la tradición del cristianismo católico, pequeño, pero la iglesia luterana tiene ya para adultos. Ya tengo una diferencia. ¿Dónde comienza ya a diferenciar lo que se llama la iniciación cristiana con más claridad? En el Concilio de Trento. Comienzan ya a definir lo que es la iniciación cristiana, aunque estaba claro en el catecumenado, pero ya en el Concilio de Trento comienzan a ver lo que se llaman algunos ritos específicos del bautismo de niño, bautismo de adulto y así sucesivamente. Pero ya dando un salto histórico, porque todos esos concilios y el Vaticano I, litúrgicamente, Isabelino me corría en eso, litúrgicamente no hubo cambios fundamentales en el rito. Pero ya en el Vaticano II sí comienzan a diferenciar claramente la iniciación cristiana en un ritual diferente y el bautismo de los niños en otro ritual diferente. Generalmente en muchas parroquias, en los tiempos de Cuaresma, no utilizan todo ese proceso de fe del catecumenado, porque un adulto tiene una forma diferente de bautizarse, métodos, pasos diferentes que un niño, que todo incluido. En un niño todo está incluido, mientras en el catecumenado no. Todos son unos pasos que hay que dar. Lo que yo le quiero decir a ustedes es que el bautismo tiene una justificación bíblica desde el Antiguo Testamento y un hilo conductor en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, fortalecido con Jesucristo, donde da ese fundamento del Espíritu Santo hasta la época de hoy, que han creado los ritos para los bautizados.
Pero ya yéndonos al concepto claro del bautismo, ¿qué es el bautismo? El bautismo, en primer lugar, nos hace miembro de la iglesia. La iglesia es la familia del pueblo de Dios. Nos hace hijo de Dios. Nos introduce a esa nueva familia siendo hijo de Dios, con un gran propósito para el final, para lograr la vida eterna. Pertenecemos ya a una nueva familia. Por eso, si ustedes leen el libro del derecho canónico, hay un libro dedicado a todos los bautizados. Lo que legalmente le corresponde a los bautizados como iglesia. Esa gracia santificante, esa gracia tan especial como hijo de Dios que uno recibe, miembro de la iglesia, tiene también su estructura legal. Por ejemplo, hay personas que quieren negar su bautismo y hay que darle un certificado, hay que hacer un proceso canónico. Pero hay sacramentos que imprimen carácter. Y el bautismo es uno de los sacramentos que imprimen carácter, igual que la confirmación, igual que el orden sacerdotal, que no se pueden recibir en dos ocasiones. Ustedes dirán, pero hay personas que se le ha olvidado bautizar, que no lo encuentran, que no hay datos. Hay procesos y protocolos que la iglesia tiene para comprobar que esta persona fue bautizada. Si no, se le pide un permiso al obispo especial para un bautismo bajo condiciones. Pero eso es algo extremo, algo extremo. Y lo que hay que poner claro es que el espacio del catolicismo es como la oficialidad de la Iglesia Católica. Habrá casos de diálogo de otras iglesias que nacieron derivadas del catolicismo, que hay diálogo y se le puede permitir, pero el bautismo viene de la iglesia fundada por Jesucristo. Y por eso, cuando a una persona dice, no, que yo fui bautizado por la iglesia pentecostales, no es que le quitamos ni validez ni nada por el estilo, pero se vuelve a bautizar, porque la iglesia no está en comunión con esa iglesia, y si no estamos en comunión no tiene validez ese bautismo. Hay que estar en cierto grado de comunión con la iglesia. Esto tenemos que tenerlo claro. ¿Qué bautismo nosotros reconocemos? El bautismo católico. Entonces, vamos a los momentos fundamentales en el accionar del bautismo. Yo le comencé a hablar del agua. El agua es la sustancia fundamental que nos hace hijo de Dios cuando uno es derramado. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. O cuando es sumergido en una piscina o en una fuente bautismal, en la fuente bautismal, que a veces son grandes. Ahí lo hace hijo de Dios. ¿Cuál es la sustancia fundamental de la Eucaristía? Para hablar de sustancia, el pan, la fracción del pan y el vino.
y así sucesivamente. La imposición de mano. Y fíjense, junto con el agua está los aceites. Existe el aceite de los catecúmenos, que a los niños los unen en el pecho, pero generalmente ese aceite es para los adultos, por eso se llama aceite de los catecúmenos. Que hay un momento en los pasos de un adulto, lo unen con el aceite para que sea fortalecido, para que el espíritu del mal no lo destruya. ¿De qué simbología viene? Llenaban a los luchadores de aceite y lo ungían con mucho aceite y rebalaba para que el otro no lo agarrara. Y así también, traducido en el lenguaje de fe, para que Satanás no venga y destruya a ese niño, a ese catecúmeno que está en un camino débil de la fe. Después de rociarlo con el agua, signo de borrarle el pecado original a los niños, principalmente el pecado heredado de nuestros primeros padres. ¿Quién generalmente le dio fuerza al pecado original? San Agustín, aproximadamente en el siglo VIII, en la era cristiana. Los pecados de la desobediencia de los primeros padres, que lo arrastraban esa realidad pecaminosa, y partiendo de ahí, San Agustín, que fue un gran defensor del bautismo de los niños, inclusive hace poco tiempo todavía la iglesia hablaba del limbo, de aquellos niños pequeños, para buscarle una salida teológica, que esos niños no estaban ni en el infierno ni en la gloria. Así que eso ya, gracias a Dios, la iglesia ha puesto otro concepto. Que bautiza está bautizado y que no se bautiza no está bautizado. El concepto del limbo no existe ya, por ahora. Existirá otro concepto que la iglesia tendrá. Pero la salvación del cristiano debe tener como justificación el bautismo. Es la primera elemento para lograr la salvación del ser humano. Después viene el óleo, el santo crisma. El santo crisma se utiliza en el bautizado, en el confirmado, el que va a recibir el orden de ser obispo, del grado de ser obispo, lo ungen con santo crisma en la cabeza, que era generalmente a los monarcas, cuando lo iban a consagrar a Dios, lo ungían y le echaban aceite de la cabeza a los pies. Y la iglesia introdujo en su rito ese aceite perfumado que se bendice el jueves santo, que se llama el santo crisma, que es un signo de consagración, un signo de consagración. ¿Y qué dice el sacerdote cuando utilice el santo crisma? Tú serás sacerdote, profeta y rey del Señor, indicando que todos y todas reciben el sacerdocio común, no el sacerdocio ministerial, porque el sacerdocio ministerial es para los varones, elegido para el culto y los sacramentos en la iglesia.
Pero cada uno de ustedes tiene ese sacerdocio común y son sacerdote, profeta y rey del Señor. ¿Pero rey de quién? De Jesucristo. No de un rey poderoso, de grandeza, de poder, sino de aquel que murió en la cruz, que fue clavado, que fue humillado, que fue maltratado. Y en el rito, después del Santo Crisma, aparece la luz y la vestidura blanca. Reciben la luz de Cristo al final. Y el niño le colocan un paño blanco y cuando son adultos entran a la asamblea vestidos de blanco. Entran si hay 2, 3, 4, los llevan a un cuartico, los visten de blanco y la gente da un aplauso duro porque ya están revestidos de Cristo y son criaturas nuevas del Señor. Eso así en forma general, el concepto del bautismo que tenemos nosotros, que es el sacramento que nos inicia en la vida de ser hijo de Dios, de ser miembro de la iglesia, de participar del pueblo creyente. Pertenecemos a la comunidad de los creyentes. Nos introduce en la puerta que nos introduce para ser cristiano. Con todo ese concepto bíblico, en forma general, un poquito de teología, un poquito de historia, ¿cómo debe ser nuestra vivencia como bautizados en esta iglesia sinodal? Fíjense, estamos en el siglo XXI. Según las estadísticas del anuario pontificio que hemos recibido, se ha aumentado el número de bautizados. Uno parte de estadística y ha aumentado el número de los creyentes en Cristo, según las estadísticas que se envía a Roma, y ustedes ven el anuario y dice claramente que la iglesia está creciendo a nivel de número de bautizados, porque es una estadística que hay que enviarla anual a Roma y ellos hacen su cálculo y su estadística, porque la estadística son los resultados. Por ejemplo, si tú tienes una empleada o una persona que hace un servicio en la casa y por ese servicio gana un dinero y constantemente tú ves como que la casa está sucia, tú vas a ver, doña, yo no veo resultados. Yo no veo resultados porque la casa está sucia. Entonces, si la iglesia está aumentando el número de bautizados, es porque se está trabajando. Quizá uno no lo ve, pero la estadística te están dando resultados. Por eso en las empresas, el emprendedor tiene que hablar de resultados. ¿Cuál es el resultado de la iglesia católica contemporánea? Que muchos hablan, la iglesia está creciendo, porque los números de los bautizados están creciendo en la iglesia. Quizá muchos continentes, África, Asia, Oceanía, América Latina, estén bautizándose mucha gente. Quizá en otros países, continente europeo, Italia, Roma, quizá ha bajado un poquito. Inclusive está creciendo también el número de las vocaciones sacerdotales.
De esto yo estoy seguro que entre 10 años los seminarios volverán a florecer, porque el mundo es un mundo circular. Llega un momento de cansancio y llega un momento que florece. Hay un momento de rebeldía. Por ejemplo, todos estos fenómenos extraños que ustedes ven, esos fenómenos extraños que se visten de animales, que se visten, ellos son rebeldía de la sociedad. Están rebeldes por situaciones sociales, no se adaptan a su identidad cultural y se ponen a inventar. Entonces, ahí está el papel de la iglesia para orientar a los bautizados, para que vivan no del estilo de la cultura del mundo, sino de la cultura cristiana, de la antropología cristiana, que sean hombres de Dios y vivan la cultura cristiana. Y esa cultura cristiana se vive de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. Si tú eres bautizado, que se te note. ¿Y en qué medida se le nota a un cristiano? Jesucristo lo dejó claro: amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está la vivencia del cristiano. El que ama al prójimo no es capaz de matar, no es capaz de robar, no es capaz de calumniar, etc. Y la primera vivencia del bautismo se llama el amor. El amor, dice San Pablo, es capaz de destruir cualquier. El amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor es todo. Y por eso el bautizado, miembro de la iglesia, hijo de Dios, miembro de la familia del bautizado, que la iglesia, si no entiende el amor, no está entendiendo el bautismo. Porque desde el principio, cuando tú eres bautizado, ya tú estás viviendo dentro de la comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo te bautizo. Y desde tú eres bautizado, ya estás viviendo en comunión, participación en lo que hoy llaman la iglesia sinodal. Porque eso es lo que es, una iglesia que escucha. El bautizado, el catecumenado adulto, no escucha. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo sencillo. Los movimientos apostólicos, la renovación carismática, ¿qué hace? Alaba al Señor cuando se reúne y ahí hablan 5 personas, uno interpreta la palabra, otro tiene el don de lengua, otro tiene el don de interpretarla. Eso se llama una iglesia en participación, una iglesia sinodal, porque todo el mundo está hablando y todo el mundo se está escuchando. Las comunidades catecumenales, que fue algo totalmente novedoso del Vaticano II, introducir lo que se llama la resonancia de la palabra de Dios en la liturgia de la palabra. Que el sacerdote se sienta y escucha la resonancia de la palabra. Eso es parte de una iglesia sinodal.
de una iglesia que es escuchada por el presbítero que preside. Y el presbítero que preside después da una exhortación, una homilía, resumiendo todo lo que han dicho el pueblo de Dios. Y así sucesivamente, todos los movimientos en la iglesia, hay diálogo, y por eso los carismas siempre han existido, fraternidades, congregaciones, para vivir su vida comunitaria, su vida de fraternidad, su vida de acogida. Partiendo de ahí, todos los bautizados viven en una iglesia sinodal. Todos los bautizados. El problema es más complejo de lo que uno piensa. ¿Dónde está el problema de fondo de los bautizados en esta época contemporánea? Existe lo que se llama la iglesia eclesial, que generalmente es la iglesia que parte del Papa, los obispos, del magisterio, pero también hay muchos bautizados que se han ubicado en un estilo de pensamiento que yo no llamo iglesia, sino un estilo de ser y vivir su bautismo que se llama iglesia ideológica. Iglesia ideológica. Por ejemplo, muchas personas me dicen: padre, yo estoy participando de una escuela de laico. Y yo le pregunto: pero ¿quién dirige esa escuela de laico? El párroco, que es el que enseña en una parroquia, el que rige, el que gobierna y orienta a los fieles, a los bautizados de esa porción del pueblo de Dios. Y tú dices que yo estoy en una escuela de laico, me estoy formando en una escuela virtual que me están enseñando. Yo le pregunto: ¿y el párroco tuyo sabe lo que él le está enseñando? Y muchos se colocan por internet, y alguien que quizá no sabe tanto de interpretaciones del magisterio, de interpretaciones bíblicas, de interpretaciones serias teológicas, se va alineando con esa persona y va creando un monstruo ideológico, y a veces en contra de la jerarquía, en contra del Papa. Es decir, que es un poquito peligroso. Por eso los movimientos tienen que tener vinculación con el obispo, con el párroco de una comunidad. Y por esa realidad existen las parroquias, y en cada parroquia hay movimiento. Hay lugares, modalidades que existen ahora que no son ni parroquia, y van, por ejemplo, es positivo, la Casa de la Anunciación, que eso es positivo, es un modelo eclesiástico, eclesiológico, aprobado por la iglesia, y ellos hacen su vida de fe. Pero ahí no hay espacio de ¿qué? De hacerte hijo de Dios, de recibir los sacramentos. Habrá espacio para la Eucaristía. Y por eso nosotros tenemos que ubicarnos en lo que diga la iglesia, en la porción de un pueblo de Dios que se llama parroquia.
Y en la medida que uno se va distanciando del concepto de parroquia, se va también idealizando con un modelo de iglesia que no es el modelo que plantea la iglesia eclesial. La iglesia eclesial plantea que tú debes pertenecer a una parroquia. Hay gente que quizás no viva en el territorio parroquial y va a otra parroquia. Eso se puede discutir, pero está congregado en una parroquia católica, que no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que el que vive en su parroquia haga su vida parroquial en su parroquia. Pero tampoco vamos a discutir si una persona, por asunto de costumbre, que desde niño iba a esa parroquia, que le crearon una parroquia al lado y ya mi vida es aquí, yo estoy acostumbrado, es la misma iglesia católica, donde quiera. Pero lo ideal es que haga comunión en su territorio parroquial. Entonces, esa iglesia eclesial es que nosotros tenemos que dejarnos orientar. Y esa iglesia y ese concepto ideológico que existen en esas plataformas virtuales, que a veces hasta miedo le dan a uno. Por ejemplo, el Papa León hace una encíclica. Quizás no están de acuerdo con ciertos criterios, porque hay cosas que quizás yo esté de acuerdo con un criterio que es discutible. Pero destruir un documento papal porque yo no estoy de acuerdo con un magisterio, es el Papa que está hablando. Y la voz del Papa es la cabeza de la iglesia. Él habla en cátedra. A veces una cosa es una entrevista que le hagan el Papa espontáneamente, ya eso no es criterio, es una entrevista que lo hacen espontáneo. Pero cuando él habla en cátedra, como dicen, ¿sí?, como fuente, como magisterio, eso no se puede negociar. Del catecismo, el magisterio de la iglesia, el Vaticano II, todo eso son orientaciones de la iglesia. El que cuestiona el Vaticano II y no va de acuerdo al Vaticano II siendo bautizado, ¿qué está diciendo? Se está ubicando en un espacio ideológico. A que yo no estoy de acuerdo con el catecismo de la Iglesia Católica. Sí que hay muchos cristianos católicos que se están llevando más de asuntos virtuales que de la orientación que le ofrece el párroco a ustedes. Quizá tengamos cierta culpabilidad de no formar escuelas de formación laical en la misma parroquia, y ya inclusive ya después de crear plataformas virtuales de la parroquia y el párroco organizar un grupo de laicos bien organizado y dar algunos cursos de teología bien orientada y con doctrina sana, y ahí se reúnen a nivel virtual, pero partiendo de la parroquia, no es una persona que se metió en una habitación, en un cuarto y ha creado un curso de teología y todo el mundo va a escuchar eso. En eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces la enseñanza no es correcta. Entonces, ya en resumen, vivir nuestro bautismo es vivir la unidad. Primero fue el amor, la unidad. Un solo rebaño y un solo pastor. Sean uno, como el Padre y yo
somos uno. Eso hay que tenerlo claro. Miren, la Iglesia Católica es lo más organizado que hay. Nadie puede inventar un domingo otro evangelio, ni una primera lectura, ni una oración. En una solemnidad no se puede inventar. Si estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, la Iglesia Universal se ubica ahí. Pero si viene un sacerdote a inventar que no va a celebrar esa solemnidad y no va a celebrar otra, no está cumpliendo como bautizado y tampoco como a nivel litúrgico. Porque ¿qué es lo que manda la liturgia? La liturgia manda que ese día, entonces, una persona bautizada, cuando sucede eso en un templo, simplemente no se incomoden. Ustedes van donde el sacerdote y decir: mire, padre, yo vine a escuchar la solemnidad de San Pedro y San Pablo y usted me ha celebrado la misa de acción de gracia, que yo no sé por qué. Y no hay que pelear, pero hay que dar razón de nuestra fe. De quedarse así sin indiferente. Y yo he visto en esta cosa virtual que se puede cambiar hasta un domingo, que un domingo se puede colocar cualquier misa. Eso tiene una explicación litúrgica. Si son fiestas patronales, todo tiene una explicación litúrgica que la iglesia da su orientación. Y por eso el tercer elemento, el amor y la unidad, el tercer elemento para vivir esta iglesia sinodal es llevarse de la orientación del magisterio de la Iglesia Católica, llevarse de los documentos oficiales de la Iglesia Católica. Yo sé que existen muchos libros, muchos manuales. Eso es para ayudar. Pero para un concepto, por ejemplo, para un concepto de magisterio, para ustedes decir cuáles son los pecados mortales, cuáles son los pecados veniales, todo esto la iglesia lo tiene claro. Y ahora debe estudiar otra modalidad de pecado, lo virtual, la inteligencia artificial, que en la Orenone caen los mismos pecados veniales y mortales, porque por ahí, si uno analiza, uno lo descubre, todos los pecados virtuales que hay. Antes no existía la virtualidad, pero una forma también que se cometen muchos errores por ahí. Es decir, que como nosotros en esta época vivimos esta iglesia sinodal, repito, la iglesia sinodal, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, compartían todos los bienes, dialogaban, formaban comunidad, la fracción del pan. Eso es la iglesia sinodal. Cuando se produjo el problema de los gentiles con Pablo y se produjo el concilio de Jerusalén, ¿qué dice la palabra? Que hubo discusiones fuertes, debate fuerte, diálogo fuerte, pero se llegó a una conclusión: bautícenlo bajo estas condiciones, que no coman carne, que esto, pero que no sean circuncidados los gentiles, porque ese rito no lo lleva. Y San Pablo lo llevó, lo defendió, discutió su idea, pero la discutió él. Él hizo una iglesia aparte. No, me voy con el grupo de los gentiles. No.
sino fue a la fuente, fue donde Pedro, el que Jesucristo dijo: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del infierno nunca lo va a derrotar. Y ese es el Papa León, el sucesor de Pedro. Y el sucesor de los apóstoles son los obispos. Entonces, cuando uno habla ideas que no están en el magisterio, son ideas libres del obispo. Yo puedo decir aquí en esta conferencia una idea, quizá alguna cosa que no esté de acuerdo con el magisterio, pero yo estoy hablando con criterio sin leer. Pero la iglesia, todo está controlado y doctrinalmente organizado. Por eso le digo a ustedes, nosotros tenemos que vivir dentro del marco y de lo que la iglesia hoy ha llamado la iglesia sinodal. Eso es lo que la iglesia nos está indicando. El Papa, los obispos se reunieron, dialogaron y llegaron a esa conclusión. No tiene nada de malo. Simplemente un diálogo es como colocar una mesa redonda y cada cual va dando su opinión. Eso es riqueza. América Latina, los bautizados de América Latina, desde el Río de Janeiro, pasando por Medellín, después Puebla, Santo Domingo, Aparecida, hablaban de la cultura de los pueblos, cómo contender la cultura de los pueblos, cómo evangelizar la cultura de los pueblos. Para evangelizar una cultura hay que dialogar con la cultura, no distanciando de la cultura, sino evangelizar la cultura. La religiosidad popular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evangelizarla. ¿Y cómo se evangeliza? Con la fuerza del evangelio, no corriéndole, dándole doctrina, enseñándole la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, que ustedes vean, van a otros países. Por ejemplo, si ustedes van a África, van a encontrar una Eucaristía, van a decir: ven acá, pero en la ofrenda, una ofrenda del pan y el vino te puede durar casi 15 minutos. Ellos tocando con su tambor y su cosa. Y ustedes van a decir: ¿qué es esto? Esto no es católico, es su cultura. Y la iglesia se lo ha permitido. Pero lo fundamental, el pan y el vino y las ofrendas del dinero que recogen, que es para los pobres, ese dinero antiguamente y actualmente, generalmente la colecta es para los pobres, para repartirlo a los necesitados. Eso no puede faltar. Lo que uno no puede estar decorando en una Eucaristía, los bautizados que organizan una Eucaristía, que presentan una fila grande de ofrenda. ¿Qué es lo que manda la iglesia? Pan y vino. Eso es lo que hay que presentar. Que presentemos mapa, presentemos el mundo. Eso son decoraciones. Pero lo que hay que presentar, y eso digo claro, yo lo acepto porque hay que aceptarlo, porque uno no va a estar peleando con la gente. Pero lo que se presenta es sencillamente el pan y el vino, porque eso es lo que se va a consagrar.
Yo fui en una ocasión a celebrar una vigilia pascual en una parroquia. Me invitaron. Yo no iba a pelear porque yo no era un invitado, y tampoco, si soy invitado, yo tengo que adaptarme a lo que hay ahí. Y cuando estoy con el cirio pascual, el pregón pascual, aparece un cirio aquí, otro aquí, y digo, ¿qué todo esto? ¿Y todo esto de qué es? Es decir, el cirio pascual es un solo. Es un solo. ¿Por qué hay que multiplicar las cosas si la liturgia dice que es un solo cirio pascual? Y yo he visto en templos que han entrado 3 cirios pascual y lo prenden, lo encienden y vienen en fila. Así que los bautizados dentro de esa iglesia sinodal tienen que respetar la liturgia. Eso no es iglesia sinodal. La iglesia sinodal es diálogo, pero no es maltratar los sacramentos. Ah, no, que estamos en una iglesia sinodal, que todo es permitido. No. La liturgia, eso es el misterio principalmente eucarístico que hay que respetar. La forma de leer la palabra, agregar municiones, muy bonita, corta, pero generalmente la liturgia es liturgia de la palabra. Te leen la palabra, las 3 lecturas. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a predicar y va a explicar la palabra. Muy bien, se ve bonito que hagan las municiones, estoy totalmente de acuerdo. Eso no hace daño. Pero el sacerdote va a predicar sobre la palabra de Dios. Sí, esas son agregaciones del pueblo de Dios que se ve elegante, que la gente se oriente. Pero a veces hay cosas que se hacen en liturgia que no corresponden a lo que llaman iglesia sinodal. Hay que tener cuidado. Y menos con lo sagrado, En una ocasión un diácono me enseña el ritual. Me dio un ritual de diácono. Y digo yo, ¿dónde que está? ¿Dónde dice que la iglesia aprobó esto? La iglesia tiene un dicasterio que se llama la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Para el culto divino. Ese culto, departamento del culto divino, es que aprueba todas las cosas sagradas de la iglesia. Todos los sacramentos, todos los ritos. Yo no puedo como obispo inventarme un rito. Porque si me lo invento, hay un descontrol. Una oración que yo invente de esa, puede haber una herejía. Puede haber una herejía. Y por eso la oración colecta no se puede hacer de memoria. Ni la oración de la ofrenda, ni el prefacio, ni la consagración. Tú la puedes hacer de memoria si te recuerdas de lo que dice ahí. Por ejemplo, mucha gente dice, en la paz le dejo, mi paz le doy, pone todo el mundo a hablar. El misal lo indica quiénes son los que tienen que responder y qué tiene que responder. Y todo eso, ustedes como católicos tienen que tener la liturgia clara. No se pongan a inventar. ¿Por qué? Porque perdemos el misterio.
Y ustedes como bautizados tienen que cuidar la liturgia, comenzando por el sacerdote. Por el sacerdote. Por ejemplo, un sacerdote tiene que estar vestido con su casulla y con todo. Ir a un templo y vestirse con alba y una estola. No, el sacerdote debe revestirse como manda, no pasarse. Porque a veces hay gente que pone un gorro, una cosa, y es otra cosa. ¿Cómo se llama llama Belino eso? Los bonetes negros. Se permite, pero como que ya eso como que la iglesia o el solideo que usan los obispos, algunos padres usan negro. Bueno, son estilos. Pero que no podemos exagerar. Hacer de la liturgia lo más puro y no agregar ni quitar. Hacerlo como dice el misal. Y en la medida en que uno practica una buena liturgia, está viviendo su bautismo. En la medida en que yo participe de la comunidad de los sectores, que me reúna, estoy viviendo mi bautismo. En la medida en que yo viva la iglesia doméstica, estoy viviendo mi bautismo. En la medida que yo participe de la Eucaristía los domingos, y gente que le gusta la misa diaria, pero los domingos principalmente, yo estoy viviendo mi bautismo. Es decir, lo que le estoy diciendo, que en todo el tiempo nosotros hemos vivido una iglesia sinodal, una iglesia de diálogo. Así comenzó con Jesucristo, con los discípulos en la última cena, fracción del pan, partió el pan, se lo repartió, el servicio, lavó los pies a los discípulos, el servicio y el amor. Y termino con el servicio. Todos los bautizados están llamados a vivir una vida de servicio, de entrega y amor a los demás, simbolizándolo en el servicio y en la caridad fraterna. Que así sea. Gracias. Esto